Hola, soy Juliana y junto a Celia te doy la bienvenida a Flores de Primavera, un podcast creado para hablar de lo que es invisible a los ojos, de los procesos que duelen, los que transforman, los que nacen despacito y a veces sin que nadie los vea. Este es un espacio íntimo y seguro donde no hablamos de metas ni de éxitos, sino de lo que realmente nos hace humanos, el proceso de crecer, sanar y sentir. De la mano de Celia, la plataforma de salud mental y bienestar número 1 en Latinoamérica, vamos a acompañarte cada miércoles con una nueva conversación. Historias reales, honestas y valientes. Conversaciones con personas que, como tú y como yo, están floreciendo a su tiempo y a su manera. Esto es Flores de Primavera, porque cuidar tu salud mental también es florecer. Celia, tu espacio para crecer y sanar. No todos somos flores de primavera. Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Flores de Primavera, en un espacio de bienestar hermoso que creamos junto a Celia, una conversación muy honesta, y hoy tengo a una colombiana que yo sé que todos queremos muchísimo en nuestro país. Esta es una flor llena de luz y de generosidad, orgullosamente manizalita, presentadora, modelo, periodista, influenciadora, empresaria, fue reina, excelente hija, con un compromiso hermoso con los animales. Un aplauso gigante para Milena López, por favor. Ay, gracias, qué montón de cosas. Se le olvida a uno que tiene una lista así como de tantos valores y tantas cosas. Se le olvida a uno y sí. Qué hermoso que estés aquí con nosotros, Mile, porque este es un podcast en el que hablamos de esas flores que han tenido procesos hermosos, honestos, que lo inspiran a uno. Gracias por sacar el espacio y por estar acá. Juli, ni más falta. Me siento yo más honrada contigo como host, como anfitriona, semejante artista tan divina que nos está dejando nuestro país tan alto. Muchas gracias. De verdad, tanto reconocimiento. Muchísimas gracias a ti por la invitación. No crean que yo estoy acá que me tiembla todo, porque es que si hay alguien que sabe hacer esto perfectamente es Mile, pero vamos a hacerlo con todo el amor. Lo vas a hacer muy bien, estoy segura. Muchas gracias. Aquí pasa algo muy lindo y es que dices qué cantidad de cosas las que uno hace. Y es que uno a veces es muy malo para hablar de uno mismo. Sí. Uno a veces es muy modesto y eso es hermoso. A mí, por ejemplo, cuando me dicen preséntate, es como, no, pues hola, soy Juliana, sueño, me gusta hacer música. Pero hay que también aprender a aplaudirse, hay que sentirse orgulloso del camino, de las conquistas, del trabajo que uno ha hecho por estar donde está. Yo quiero saber hoy, Milena, cómo ve a Mile López. Hoy, ¿cómo te presentarías tú? Bueno, Milena López, una mujer trabajadorcísima, incansablemente trabajadora, muy soñadora. Recientemente, y con respecto a lo que acabas de decir, trato de romantizar mucho mi vida y de agradecer por todo el trabajo que he hecho para llegar a ser la persona que soy hoy en día. Hablar como hablo hoy en día es muy diferente a como hablaba en el 2007 cuando llegué a hacer televisión por primera vez. Entonces sí me doy cuenta que este es un camino de mucho aprendizaje y de mucha madurez sobre todo. Ya uno es una persona completamente distinta. Entonces me considero una mujer muy tranquila, muy feliz y todavía con muchísimos sueños por cumplir. Seguro, y acá vamos a estar para apoyarlos y compartirlos todos. Mile, yo quisiera saber dónde empieza esa semilla de Milena y sus sueños. Que no es el primer programa que uno hace, que no es el primer personaje, la primera canción. ¿Dónde empieza esta semilla y este proceso a Milena cumpliendo sueños o sabiendo que tiene un sueño, descubriéndolo? ¿Fue una persona? ¿Fue algún momento de la vida? ¿Un referente? ¿Cómo empieza el camino de los sueños de Milena López? Juli, yo eso lo tengo tan claro en mi vida. Esa pregunta la tengo súper definida desde hace muchísimos años. Porque mi mamá era aseadora en el aeropuerto en Manizales. Okay. Entonces yo viví mucho el mundo del aeropuerto, de la gente viajando, de la gente que se veía que tenía muy buenos trabajos, que era muy exitosa, de ver los artistas llegar, de ver a Carlos Vives llegar al aeropuerto. Entonces mi mamá, hoy viene Carlos Vives, vamos a ir a verlo desde la terraza al aeropuerto. Y sabían además que iba. Claro, entonces mi mamá, ya en el aeropuerto de Manizales todos sabían que venía un artista porque es una ciudad pequeña y pues un concierto de Carlos Vives pues se da muy de vez en cuando. Claro. Entonces siempre sabíamos cuando habían artistas y mi mamá, digamos, por trabajar en el aeropuerto tenía las posibilidades de ingresar un poquitico más allá para poder estar cerquita y tomarse una foto, no sé, o pedir un autógrafo. Entonces yo creo que el aeropuerto de Manizales tiene mucho que ver con esa primera semilla de sueños que yo tuve por cumplir en la vida. Hermoso. Y yo dije, yo tengo que volar, aquí está este avión y yo tengo que volar y yo tengo que hacer muchas cosas en la vida. Y nunca se me va a olvidar, Juli, que una vez me invitaron a, y está muy relacionado contigo,
me invitaron a una gala de unos premios Grammy a la persona del año, que fue Juanes. Ay, ese año fue hermoso, divino. sí. Y yo decía, no puedo creer que esa niña de la ENEA, del colegio público, que tuvo tanto trabajo en la vida, hoy está invitada como invitada especial a unos Grammy Latino con Juanes como personaje del año. Entonces, digamos que sí se cumplen los sueños y sí se puede construir para mejorar y para ser mejor persona. Además que estos Grammys, para los que de pronto no los han visto, de pronto no son muy seguidores, claro, esto es un despliegue, están todos los artistas maravillosos, pero cuando la persona del año es una persona del país de uno, imagínate. es que es todo Latinoamérica, son todos los músicos de todo el mundo y de Latinoamérica, del habla hispana. A mí me pasó ahorita el año pasado con Carlos Vives, yo sentía que yo era la persona del año, era como Colombia aquí, presente. ¿Dónde está Colombia? En todo lado. Claro que sí. Entonces, puedo imaginarme lo que significó para ti. Hay una cosa que tenemos en común y es que tú entras a trabajar en RCN por un concurso. Sí. O sea, que yo entré también por un reality, pero me parece muy hermoso como que tú empiezas los sueños también entendiendo que tienes que trabajarlos y que tienes que someterte a algo tan incómodo como estar en un concurso, que es saber que le pueden decir a uno que sí o que no y que eso puede también truncar los sueños. Tomas la decisión de presentarte. ¿Cómo es esta experiencia? Bueno, yo llegué de Manizales después de universidad, todo esto, como para hacer un resumen rápido. Llego a Bogotá a trabajar en una oficina porque yo estudié ingeniería de sistemas, entonces yo estaba trabajando en mi oficina. Mi sueño era ser animadora en 3D. Ese fue el sueño principal. Ese era mi sueño principal. Yo nunca me imaginé estar en televisión, ni mucho menos. Era ser animadora en 3D y trabajar mañana o pasado en DreamWorks o en Pixar. O sea, eso era como a lo que yo estaba dirigida y por eso estudié esta carrera. Y llegué a trabajar en una oficina y un día una amiga me dijo, están haciendo un casting en RCN. Y tú tienes como fuiste reina de la feria, tienes como que manejo de cámara y todo, pues preséntate. Y yo, ¿qué? Eso no es para mí. Y yo, ¿cuántas señoritas Colombia se van a presentar a eso? No. Uno siempre está poniendo por debajo, ¿no? Eso es todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Me falta un centavo para el dólar siempre. Sí. Entonces, dije, bueno, pues lo peor que puede pasar es que me digan que no. No pasé el casting porque no podía leer el teleprompter porque tenía miopía. Somos dos, yo soy cieguísima. Y le dije a Jorge Avendaño, no sé si lo conoces, que claro, es el casting, y le dije, Jorge, dame otra oportunidad, por favor. Me dijo, venga mañana, pero venga antes de todas las niñas de antes, pues que pasen todas primero para que tú te aprendas el libreto, porque si no puedes leer, claro, apréndetelo. Yo llegué antes, me lo aprendí y pasé el casting. Espectacular. Y ahí fue que entré a RCN. Después de ese concurso, digamos que todas se presentaron, todas hicieron ese casting, que era un concurso además abierto, toda la gente sabía que podían participar, pues había salido en televisión. Pero al final, digamos, se definía por el talento, muchísimo, pues por su belleza física claramente, pero también por el talento. Y por la perspicacia que hay que tener para trabajar en un programa de estos. Exactamente. Entonces, nada, finalmente pasé el casting. Me llamaron como 2 semanas después. Yo trabajaba en esa oficina y me hicieron un muy buen ofrecimiento en RCN. Y yo dije, no, pues aquí no tengo nada que pensar. Voy a entrar a trabajar en RCN y qué felicidad además poder trabajar en una empresa tan grande. Y ahí empecé. Es muy loco porque de verdad que ese dicho de haz planes para que Dios se ría de ellos, o sea, yo siento que es el mejor dicho que se han podido inventar. Sí, totalmente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Eso es así. O sea, tú pensabas que ibas a ser una diseñadora de personajes de DreamWorks y de repente terminaste presentando. Yo pensaba que yo iba a ser directora de cine y acá estoy haciendo música y un podcast. Que sí que no estaba en mis planes. Es cierto. Pero uno también tiene que empezar a escuchar sin miedo esas señales que también le da la vida a uno. O sea, la vida nunca, y los procesos de florecimiento, y lo hemos hablado mucho en este podcast, nunca son lineales o jamás termina siendo el mismo sueño. Los sueños se transforman y eso también es hermoso y uno tiene que darle como ese espacio a que esas cosas pasen. Es correcto. Hay una cosa que me parece hermosa y es, nunca he tenido en este podcast a una persona que haya pasado por un reinado, y tú acabas de nombrar que tú fuiste reina. Y yo siento que estos son este tipo de dinámicas y concursos que la gente sataniza mucho porque los ve muy superficiales. Para mí requiere demasiada valentía presentarse a un certamen de estos, porque además hay que también tener mucho background de conocimiento del reinado, de tu tierra, de muchas cosas. ¿Cómo fue para ti esta experiencia? Bueno, mi reinado en particular no era como tan concurso. Ok. Tú conoces, o sea, la reina de la feria de Manizales es una reina muy anfitriona. No tiene que hacer ninguna competencia por belleza o por conocimientos con nadie. Es una reina muy anfitriona que está abriendo los eventos, que está acompañada del alcalde a todas partes,
que es como la que le da la bienvenida a los invitados, la que es muy anfitriona, es muy host. Entonces digamos que no tuve que participar mucho por eso, pero sí requería de un cariño muy especial por la ciudad y de unos conocimientos muy especiales por la ciudad, de la parte turística, de la parte cultural, de cómo se vive la Feria de Manizales. Entonces fue muy bonito. Okay. Es un reinado bonito, es muy cultural, como les decía, entonces no entraba como en la parte del concurso y la competencia de que si es la más bonita o que si tiene el mejor cuerpo y no sé qué, porque sí se vive. Claro. Y como tú dices, está muy satanizado. Yo hoy honestamente no participaría en un reinado, pero me pareció muy lindo el de la Feria de Manizales como tal, por ser tan anfitrión. Y es que acabas de hablar de algo muy bonito y es el amor que sientes por la tierra donde naciste. Sí. Y algo que tiene mucho que ver con las flores y con el proceso de florecimiento de cada uno también es la tierra donde uno nace y son sus raíces. ¿Cuáles son las raíces de Milena? ¿Cuáles son esas raíces que la tienen siempre firme, como aterrizada? Saber de dónde vengo, 100%. O sea, yo soy súper agradecida, infinitamente agradecida toda la vida por haber nacido en la ciudad donde nací, que es Manizales. Una ciudad llena de personas bonitas, de gente buena, de gente trabajadora. Manizales educativamente tiene unas universidades de unos altos estándares de calidad. Yo agradezco mucho que esa ciudad, que siendo tan pequeña todavía en población, aunque pues ha avanzado muchísimo durante todos estos años. Y es hermosa. Tenga la capacidad para sacar personas tan talentosas y de verdad la seguridad, el cariño de la gente, el calor humano. Bueno, todo eso como que conjuga para que uno de verdad se enamore. Yo todos los días me enamoro más de mi ciudad y siempre voy por ahí 1 o 2 veces al año a voy a la Feria de Manizales, estoy con la gente a visitar. Que es un fiestón, además. Es un fiestón, es divino, es muy bonito, hay unos eventos muy chéveres, entonces pues vale muchísimo la pena. Yo tengo muchas personas que hacen parte de mi vida que son de Manizales, a las que amo. Entre esas personas está Manuela, de nuestro equipo de trabajo, que está conmigo día a día. Hildegard, la mejor amiga de mamá, es de Manizales, entonces he tenido una cercanía muy bonita con Manizales. Manizales tiene gente muy bonita, eso se los puedo asegurar. Y muchos artistas de Manizales. Claro, es más, te voy a decir una cosa, alguien decía que en estos días lo oí, como que uno siempre tiene un amigo manizaleño, de algún lado todos tenemos un amigo manizaleño, y ese amigo manizaleño es el más bacán de todos, es el más adorado de todos, y como que siempre queda en la memoria de las personas que la gente de Manizales es muy chévere. En general, los colombianos somos inolvidables. Sí. Pero sí pasa mucho con la gente de Manizales. ¿Y cómo se siente Milena cuando deja Manizales y viene a vivir esta experiencia de estar en estilo RCN y de trabajar en la televisión? ¿Cómo se siente ese cambio? Pues es que como yo tenía tantos sueños, yo empecé a sentir que Manizales, con todo el cariño que le tenía, necesitaba sacarme de allá para que yo pudiera cumplir muchos más sueños y hacer muchas más cosas. No sé, esos primeros años en RCN y el reconocimiento de la gente son abrumadores, son retadores, porque te sientes menos, porque te comparas un montón. Yo creo que es un proceso en el que uno tiene que aprender muchísimo y, como tú dices, tener muy bien puestos los pies sobre la tierra, porque te puedes llevar a la gloria o te puedes llevar al fracaso total y al hueco y a la tristeza, a la depresión y a una cantidad de cosas. Yo no sé, como que he sido muy fuerte en mis bases, pero la comparación te mata. O sea, yo me comparaba muchísimo y sufrí muchos años porque yo era de las presentadoras más bajitas de RCN. Okay. Entonces todos mis tacones eran así de altos y me dolían los pies y estaba cansada, pero lo importante era poder permanecer al nivel de las otras. Entonces hay muchas cosas, fueron muy retantes esos primeros años. Pero como te digo, hoy en día miro para atrás y aprendí y agradezco. Y es que a uno no le gusta decir que a uno le generan inseguridad las demás personas, porque eso te hace verte frágil o inseguro. Y hay una cosa que es muy hermosa y es que los procesos de florecimiento no deberían compararse, porque todos somos flores diferentes y todos tenemos historias de vida diferentes, herramientas distintas. Y compararse es lo más fácil. Hoy en día creo que las redes sociales también lo llevan a uno a eso de una forma muy fácil. Tú todo el tiempo estás calificando a las personas, ¿no? Y de pronto esta serie Black Mirror, que tiene unos capítulos que uno dice, qué cosa tan loca. Es realmente lo que estamos viviendo. Hoy en día así se vive. Es como, ¿quién la está pasando mejor? ¿Quién tiene una vida más bonita? ¿Quién tiene más éxito?
quién se ve más bella, ¿no? Quién tiene más seguidores. Pero en esa época, antes de las redes sociales, igual pasaba mucho en la televisión colombiana. Como cuál es la presentadora favorita y entonces quién es la que más sale en portadas. ¿Tú cómo hiciste para lidiar con esa comparación sin que eso te marchitara por dentro? Yo creo que sí, en ciertos momentos me marchité. Claro. Sí, yo creo que sí, en ciertos momentos me sentí menos, me sentí poquito, me sentí... además porque tuve unos episodios durísimos donde el rechazo, donde tienes que encontrarte con el rechazo de frente. Yo, por ejemplo, me moría por hacer noticias, por estar en Noticias RCN. Hice una fila y hice un lobby en ese noticiero. Yo hablaba con cuánto director pasaba por ahí, con el presidente ejecutivo, con todo el mundo. Me regalé 20 veces para hacer cubrimientos de la Feria de Manizales para que el noticiero me diera una oportunidad. Esa oportunidad no se dio. Entonces, encontrarte de frente con el rechazo, yo creo que es un sentimiento que los seres humanos no sabemos pilotear muy bien. Yo personalmente no lo sé pilotear muy bien. Entonces, trabajar en el rechazo, trabajar en el no, en que el no también es una respuesta. No tiene, incluso a veces no tiene nada que ver con que tú seas bueno o seas malo. Pueden haber muchísimos factores diferentes. No depende de ti. Pero tú sí te martillas la cabeza diciendo, es que yo no soy suficiente, es que yo soy mala, es que yo no soy tan bonita o es que yo no lo hago tan bien. Claro. Entonces me encontré mucho con rechazo en esa etapa de mi vida en la televisión. Después de que llegas a compararte, vas y te dicen que no, que tú no vas para este proyecto, es que tú hiciste un casting y bueno, a ti te debe pasar. Y te dicen que no. Para una niña de esa edad, pues yo tenía 25, 26 años, empezar a pilotear esos rechazos es difícil. Yo no sé si el cerebro se entrena automáticamente para aprender que eso va a seguir pasando de pronto, no tenía... Pero pues al final de cuentas lo aprendí a pilotear. Después de muchos años y después de muchos no, aprendí a pilotearlo y a aceptar las cosas buenas que sí estaban llegando. Y todo lo que también eras y todo lo que eso te hacía crecer. Exactamente. Y a veces uno siempre le quiere poner apellido a todas las cosas. O a uno como actriz, a mí como actriz me ha pasado 1001 veces. Y creo que otra cosa que tenemos en común, yo estudiando un poco tu historia y me pareció hermoso, es que duramos casi el mismo tiempo en un programa en televisión. Sí. Entonces tú duraste, si no estoy mal, casi 10 años. Yo en total en RCN, como tal, 10 años en televisión, de los cuales 4 años estuve en estilo RCN y 6 estuve en Muy Buenos Días. En Muy Buenos Días. Exacto. Bueno, yo estuve casi 10 años consecutivos en el Club 10. Ajá. Presentando y fue maravilloso. Y es una experiencia que a mí me dio el nombre que tengo, como sé que también lo tienes muy claro tú, el reconocimiento, el cariño, la cancha, ¿no? Lo que uno aprende. Sí. 10 años en televisión, o sea, uno es MacGyver, pues. Sí, total. Uno puede salir a hacer lo que sea. Absolutamente. El ritmo, además, las jornadas de la televisión, todo, absolutamente todo es una cancha y es una escuela maravillosa. Pero uno también siempre siente que uno está en ese proceso porque viene algo que uno está esperando, ¿no? Entonces, en mi caso era... Yo hago el Club 10 feliz porque cuando yo termine, yo voy a ser la actriz que yo quiero ser. Exacto. Y a mí personalmente me pasó que yo termino el Club 10 y me enfrento con la realidad de que ya nadie me quería llamar a hacerme ni un casting porque yo era eso, yo era la niña del Club 10. Claro, te marcaron para siempre con ese... Y entonces yo digo, lo que yo pensé que iba a ser un beneficio para mí está siendo casi que una tumba. O sea, yo me enterré solita. Y yo decía... ¿Qué voy a hacer? Porque además yo no fui al colegio, yo estudié a distancia, y yo decía, yo no sé hacer nada más. Y empiezo a tener esta vocecita que me decía, no, es que tú solo fuiste una niña carismática con suerte, tú no eras buena actriz, tú no eras talentosa. Y bueno, viene como una crisis de identidad muy fuerte, además a los 18 años, que es cuando uno crece, fue muy fuerte. Yo sé que tú estuviste todo este tiempo en estilo RCN, Muy Buenos Días, aportándole a tu carrera, haciéndolo como nadie, y quiero aplaudirte porque desde el minuto cero que yo te veía siempre con la misma entrega, pero con ese sueño gigante de quiero hacer noticias algún día y quiero dar ese step up, y lo has dicho abiertamente, y yo no iba a vacaciones porque me iba a hacer los cubrimientos, porque eso le iba a sumar a ese sueño por el cual yo iba así, pero desmedida. Exacto. Y de repente no se da ahí, pero llega ese sueño en otro lugar y llegas a Noticias. Sí. Y presentas 6 meses Noticias. ¿Cómo fue esta experiencia de abrazar por fin ese sueño? Fue una experiencia más retadora aún, más difícil aún, porque yo no pude cumplir ese sueño de ser la presentadora de noticias de RCN. Ese sueño no lo cumplí, y al fin y al cabo la presentadora de RCN es la que... No sé cómo está en este momento. En esa época la presentadora de RCN, la presentadora que iba, le entregaban el libreto, lo estudiaba y lo presentaba. Punto. Ahora, digamos que es diferente, creo.
creo que ahorita se tienen que involucrar mucho más con la parte periodística. Pues no tengo ni idea. Pero en ese momento yo quería ser presentadora de Noticias RCN. No se dio. Lo luché, pero no se dio. Y me salió una oportunidad en City Noticias de las 8 con Claudia Palacios. ¿Por qué fue retador? Porque ahí sí llegué a encontrarme con esa presentadora que yo no era. Con la presentadora que tenía que salir a la calle, a ser reportera, a hacer pietaje, a redactar noticias, a vivir el periodismo de verdad, verdad. Entonces me choqué y me estrellé contra el mundo porque me llegaba muy angustiada a mi casa, lloraba y le decía a mi esposo, ¿yo qué hice? Pero es que tú estás haciendo las cosas mal, ¿qué está pasando? Y estuve 6 meses ahí, que los gocé, que los disfruté, que en esos 6 meses aprendí periodísticamente lo que en 10 años no aprendí en RCN. Estoy absolutamente convencida de eso, Claro. pero igual estoy agradecida en las dos partes. Y al final de todo este ejercicio me empecé a dar cuenta que la televisión se estaba transformando. Y ahí es cuando yo siento que para nosotras las presentadoras, digamos, el espectro se cerró así y se hizo así de chiquito y hay 5, máximo 6 programas de televisión buenos para una presentadora, pero en cambio para los actores llega Netflix, llega Amazon, llega Disney, llega todas estas plataformas. Claro. Y hacen unas producciones increíbles. Impecables. Y para todos los actores esto es la locura y esto hacen y hacen y hacen. Yo todos los días veo series y series diferentes hechas en Colombia con todos los actores participando y haciendo mil cosas. Y la presentadora, aquí en este huequito que no pudo volver a hacer nada en televisión. Porque además la televisión se transformó en Colombia. Ya no vemos la época... Ya no vemos la televisión de Betty la Fea, ni vemos la televisión de Los Reyes, ni esa... Ni de los programas de opinión así famosísimos. No, eso ya no existe. Ya estamos en las plataformas donde la presentadora no tiene espacio. Entonces, ya cuando yo empecé a ver que esa transformación, yo dije, me voy a ir por las redes sociales. Le dije, Claudia, muchísimas gracias. Estoy muy agradecida. Aprendí muchísimo. Cumplí este sueño que quería hacer, de hacer noticias. Aprendí lo que no aprendí de verdad en 10 años. Y empecé como a escalar en este nuevo mundo de las redes digitales, de las redes sociales. Evolucionaste. Evolucioné, o sea, me adapté, toca adaptarse, ¿no? Y es que hay una cosa que uno siempre le tiene mucho miedo. Yo personalmente, yo creo que es de las palabras que a mí más angustia me generan. Y es lo que conocemos como el fracaso o fracasar en un sueño, que no salga como uno lo espera. Muchas veces uno va como de una forma tan loca y nociva detrás de un sueño porque uno se lo vende a uno mismo. Y de repente uno llega a cumplir ese sueño y ese sueño no es lo que uno espera. Exacto. Y pasa cuando las personas escogen la carrera que no es, porque tienen un imaginario de que esa carrera es esto y de repente no lo es. Y uno dice, no, pues ¿qué hago? Ya estoy acá, ya me toca hacerlo. Sí. ¿Y qué pasa? Que uno, por ese miedo a levantar la mano y decir, lo logré, no era lo que yo quería, de repente estás viviendo una vida infeliz. De repente estás ocupando un espacio que no quieres ocupar, teniendo un empleo que no quieres tener. Y esa frustración lo que lo hace es a uno obrar desde lugares no tan llenos de luz ni de gracia porque no estás siendo feliz. Y tú tomaste para mí una de las decisiones más valientes, que es decir como, sí, era lo que yo quería, no se ve ni se siente como yo lo quería, pero es mi decisión ser feliz y hacerme feliz a mí misma. Voy a mudar a las redes sociales y me voy a volver la mejor en esto porque además lo hiciste así. Y yo me acuerdo que cuando empiezan las redes sociales, o sea, yo también te veía a ti en todos lados y eras un referente de absolutamente todo y además es un lugar muy genuino, siendo siempre muy auténtica. ¿Cómo fue para ti ahora empezar este camino, pero construyendo a esa Milena a la que no le tocaba decir lo que le tocaba decir, a la que no le tocaba contar la historia de alguien más, a la que no le tocaba ponerse los tacones para verse igual de alta a alguien? Eras tú. ¿Cómo fue emprender ese camino en el que tú empezaste a trabajar por ti y para ti? Fue maravilloso. Me asusté muchísimo porque uno se acostumbra mucho al sueldo, ¿no? A tener un sueldo mensual. A que sea fijo. La tranquilidad. Pero ya cuando eres independiente y si te entra una plata un mes y tienes que distribuirla en 3 meses más adelante porque no sabes cuándo vas a volver a cerrar un contrato, pues te vuelves más organizado y todo. Entonces eso fue una parte difícil y retante. Pero como las redes sociales estaban tan nuevas, yo creo que yo fui de las primeritas que empecé a hacer como que empecé a ser la presentadora que empezó a hacer contenido. Claro. Porque obviamente los creadores de contenido desde sus casas pues eran estaban en su cuento diferente. Pero era mucho sketch, era otro lenguaje. Y adicionalmente te voy a decir algo, yo cargaba ya con una cantidad de seguidores que me dio la televisión.
O sea, yo tengo que ser consecuente con estas personas que me están siguiendo y que lo hicieron de forma genuina, y seguirles como pues mostrando qué está pasando en mi vida, porque pues si están ahí es por algo. Claro. Y empecé a hacer contenidos. Yo de verdad muestro de todo, yo no me especializo en absolutamente nada, aunque la gente me relaciona mucho con el tema de adopción de mascotas, y soy súper referente de eso y me gusta que me tengan como ese referente, pero en general muestro mucho de mi vida, de lo que me gusta, de la moda, de los viajes, es como muy lifestyle, pero tranquilo. Yo no quiero, pues no estoy en el nivel del luxury o de los aviones privados, ese tipo de cosas, no pasan. No, de no vender algo que no sea... Que no sea real. Que no sea consecuente como tú eres. Exactamente. Mira, cuando yo dije voy a tener a Mile, le pregunté a un par de personas que sé que te quieren y te conocen mucho cómo es Milena. Porque nosotros nos encontramos muchas veces en RCN, en entrevistas, obviamente yo chiquita y yo iba allá y me parecía hermoso y mucha admiración. Me decían, es una persona que es muy feliz con las cosas simples y sencillas de la vida. Y eso para mí es uno como de los dones más grandes, porque finalmente de eso siento yo que es de lo que realmente se trata la vida. Sí. Y además siento que eres una persona que siempre ha estado poniéndole buena cara a lo que sea que venga. Y eso es una postura muy hermosa y como muy positiva. Tú has tenido... Nosotros sabemos que Colombia es un país que tiene muchísimas cosas hermosas, pero también tiene a la violencia a la vuelta de la esquina, y eso es una realidad. Y tratamos siempre de trabajar porque todo el mundo la conozca por otras cosas, 1000 cosas más maravillosas, pero pues es una realidad, y tú tienes un encuentro muy cercano, cara a cara con la violencia, que a mí me parece muy difícil porque yo nunca he estado parada desde esa misma orilla o desde un lugar cercano, y yo no sé qué puede pasar con uno adentro cuando uno se enfrenta como a una pérdida en un acto violento, como te pasó a ti, pues con tu padrastro. Sí, es que mira, no sé, la gente lo ve a veces a uno en redes sociales, con esta onda de los podcasts y de todo lo que está pasando, no se da cuenta de que la vida de uno literal es muy buena y muy bonita. Amén. Y lo que pasa en mi vida en este momento es maravilloso en comparación con lo que pasó en alguna época. Y es que cuando yo tenía 12 años, a mi padrastro, al papá de mi hermanito, lo mataron delante de nosotros cuando vivíamos en Palmira. Entonces eso sí le llega a uno como, y es un episodio de la vida que uno no olvida, y qué chévere poder compartirlo con otras personas para que sepan que es que la vida de uno no es un jardín de rosas, que de verdad uno tuvo que construir sobre muchos obstáculos, y sí se puede seguir adelante, o sea, sí se puede en un país como el nuestro, que está tan satanizado, que está tan mal visto desde otros lugares, y desde que la gente dice es que aquí no se puede, que aquí sí se puede, sí. Así se puede. Inclusive con un país violento como el que tenemos que seguir luchando por él y sacarlo adelante. Entonces yo tenía 12 años y estábamos en la sala de mi casa. Yo estaba en el patio jugando con mi hermanito, y mi mamá estaba en la sala planchando y atendiendo a unos amigos de mi padrastro, y estaban viendo como un partido de fútbol. Y llegó una persona, no sé por qué, no tengo, digamos, hasta ahora conocimiento de cuál era, digamos, la intención y, como dicen en la noticia, el móvil del delito. Y lo mataron, le pegaron 9 tiros y lo mataron en la sala, y cayó en la sala, pues ahí delante de sus amigos. Nosotros mi hermanito y yo, cuando vimos los tiros, salimos corriendo. Nos encontramos con semejante escena, entonces lo que hicimos fue meternos detrás de una pared y como cerrar los ojos y esperar a que eso pasara para poder salir de la casa. Lo primero que yo recuerdo después de haber cerrado los ojos y quedarme detrás de esa pared fue que un vecino entró y dijo, que los niños no vean, que los niños no vean. Nos envolvieron en una cobija y nos sacaron y nos dejaron durmiendo donde un vecino. Pero sí es un evento bien difícil, bien traumático, sobre todo para un niño de mi edad y de mi hermano. Mi hermanito tenía 6 años, yo tenía 12, muy chiquitos. Entonces, yo siento que Dios fue como el que nos salvó en ese momento. Me mandó como esa intuición de ponerme detrás de una pared y cerrar los ojos y esperar un momentico con mi hermano a que todo pasara, porque tal vez si hubiéramos cruzado esa sala las cosas hubieran sido mucho peores, porque esto fue disparos por todos lados. Entonces, bueno, estoy como... No creo que haya sido traumático para mi vida, pero sí creo que genera un recuerdo muy largo que perdura y que está para siempre, y que gracias a Dios uno ya lo puede contar con mucha tranquilidad. Y es lo que tú decías, es un paso de la vida que hace parte de la historia, muy desafortunado y doloroso,
pero no eres una mujer que se quedó ahí, y es una mujer que ha evolucionado muchísimo. Y hay algo muy lindo, y es que tú hablas de mi mamá también estuvo ahí. O sea, me imagino el dolor que tuvo que ser para ella gigante, y sin embargo estuvo muy presente para ser esa mamá que tú y tu hermano necesitaban después de un acontecimiento de estos. Tú tienes una relación muy cercana con tu mamá. A mí me han dicho que tú eres una hija muy consentidora, y eso me parece muy hermoso. ¿Cómo ves tú a tu mamá también como una raíz? No, pues mi mamá es todo, porque mi mamá es como o sea, yo soy la doble de mi mamá. Todo el mundo dice que somos muy parecidas. Físicamente nos parecemos mucho, los gestos, cómo nos sentamos, cómo caminamos. Entonces estamos muy unidas por un hilo invisible genético, y además de sentimientos. Yo como que siento que a mi mamá le tocó tan duro esa parte de la vida, no toda la vida, porque también fue bien parranderita, y eso lo dice ella y eso lo acepta ella. Sí, lo dice ella y lo sabe Dios. Ella dice y ella lo acepta, dice que fue muy parrandera, pero sí, después de que pasó todo esto, empezó una etapa de una vida muy dura para ella, de criar ella sola 2 niños después de que su esposo murió. Entonces yo le reconozco mucho a ella esa resiliencia y como esa reivindicación con su vida y con todo lo que ella dejó de construir por pues, vivir una, no sé, juventud loca o no, porque le tocó muy duro después. Ella de verdad se reivindicó y ella de verdad reconstruyó desde muy abajo, desde muy solita, con 2 hijos. Entonces yo le agradezco mucho por eso. Entonces trato de consentirla, de mami, ¿qué quiere? Yo le digo, mamá, a usted le faltan como pulgas para rascarse porque usted tiene todo en la vida. Usted vive rico, no le debe nada a nadie, usted solamente me habla y la llevo de viaje a donde quiere ir, qué quiere. Soy muy consentidora con mi mamá y espero poder serlo por muchísimo tiempo más. Yo también soy muy consentidora con mi mamá. Sí. Y yo siento que es que uno le debe a las mamás, de verdad. Sí. Absolutamente todo. La vida no va a alcanzar. Un aplauso para las mamás hermosas, Eso. por favor. Y debo agregar algo a eso, y es que, Juli, no hay nada más satisfactorio y no hay sentimiento más satisfactorio que dar a otros. Y si es a tu mamá, pues mucho más. A mí me da mucha felicidad poder darle a mi mamá. Y vamos justamente a hablar sobre una nueva faceta, además de Milena, que nace después de todo este viaje, de ir detrás de este sueño, de haber arrancado con este sueño de ser animadora, pasar a ser, no sé, a participar en como reina, ¿no? Y luego participar, no, a ser la reina, pues, host, presentadora, periodista, gran esposa también. Y de repente tú empiezas con una sensibilidad hermosa y con un compromiso muy grande con los animales, con la fauna, que aquí además tenemos a 2 invitados perrunos que están por ahí. Rambo y Brita, sí. Rambo y Brita, que además me contabas una historia hermosa, y es que Rambo es un perro que tú rescataste también en una de estas jornadas. Y aquí viene algo muy hermoso, y es la palabra influenciadora, ¿no? Para mí, cuando me dicen Juliana, además de ser artista, es influenciadora, yo siento un peso muy grande, porque sí, es salir a influenciar muchas cosas. Sí. Y tú vas a hacer esta jornada de esterilización y dices, yo no puedo ser la cara de un movimiento y no salvar aunque sea uno de estos perros, y esa es la naturaleza de Rambo. ¿De dónde nace este amor y como esta preocupación? Y también hay que hablarlo sin romantizar, esta incomodidad de ahora uno comprometerse con una causa más, en este caso tú con los animales. Es que es raro, Juli. Yo no tengo ni siquiera la respuesta para eso, porque es un sentimiento que me nace cuando veo un animal. Los ojos de un animal no tiene que ser necesariamente un perro. Son los animales en general que me mueven muchísimo las fibras, y a veces por eso siento culpa cuando no hago una transición a ser vegetariana o a ser vegana. Pero más allá de eso, es un sentimiento que siempre he cargado. Y yo me acuerdo que yo en Muy Buenos Días tenía una sección que se llamaba Adopta un Amigo, MBD, para incentivar a las personas a que adopten. Como me genera a mí ese sentimiento tan grande los animales, yo siento que el resto del universo también siente lo mismo. Y me parece raro que una persona no se conmueva con los animales. Me parece la persona más extraña del mundo. Una persona que no se conmueva con los animales, no lo puedo creer, o sea, no me cabe en la cabeza. Yo siempre, y respeto, por favor, no lo van a tomar tan personal, pero yo siempre digo, yo no confío en la gente a la que no le gustan los animales. Muchísimo. Es raro. No, es raro, y que no sientan como esa empatía, es raro. Es que son los seres más lindos del universo, son inocencia, son divertidos, tienen todo para dar, son hermosos visualmente, son
son pureza, son todo lo bonito que no tienen los seres humanos, lo tienen los animales. Y cuando tú, obviamente en esta sección, empezaste a sensibilizarte mucho más, pero ¿cuándo fue ese momento en el que cuando uno adopta un compromiso y uno dice, de verdad, voy a dedicarle un espacio de mi vida, un espacio del tiempo que me puedo gastar en mi integridad, en lo que sea, en mis proyectos, para dárselos a un animal, a alguien más? ¿En qué momento te comprometiste? Pues después de que yo saco la sección de Muy Buenos Días, a mí me empiezan a contactar de muchas fundaciones. Y entonces las fundaciones, yo iba y grababa en las fundaciones, mostraba los perritos que estaban en adopción, los empezamos a mostrar en Muy Buenos Días. Y ahí fue donde yo empecé a involucrarme realmente con este mundo que es de ayudar a otros. O sea, de verdad involucrarse en serio y de forma genuina a ayudar a otros. Y yo pienso que no sé, es la finalidad de todos en el mundo, poderle dar la mano a otro ser o a otro ser humano. No importa cómo sea ni de qué forma sea, pero ayudar a otros me ha dado a mí mucha felicidad y estoy en una causa que me gusta, que me llena, que me mueve las fibras, que de verdad me resuena muchísimo. Entonces ya estoy vinculada con varias fundaciones. Okay. Entonces estoy trabajando con la Fundación Razas Únicas, con ellos hago una actividad anual, estoy trabajando con Alma Perruna, que incluso hace poquito rescatamos una perrita en el Parque Tayrona. Hermoso. Entonces como que con cada fundación hago una actividad diferente y voy a las jornadas de esterilización cuando puedo, porque son muy agotadoras. Debe ser muy extenso. Y emocionalmente te agotan muchísimo, sales llorando de allá, te vuelves triste, y en una de esas fue que adopté a Rambo y yo dije, no es consecuente que yo venga y haga una jornada de esterilización de estas, de tanto trabajo, y no salve a uno, no me lleve a uno. Entonces lo traje a Bogotá. Hermoso. Le conseguí hogar, y cuando le conseguí hogar, mi esposo dijo, no se te ocurra sacar el perro de la casa, ese perro es mío. Y aquí está con nosotros. Pues qué bueno eso, qué belleza que se enamoró de Rambo a tiempo, porque además es una belleza. Sí, es hermoso. A mí me da una impresión de esta conversación muy bonita, y es que siento que tú eres una mujer que sana muy rápido. O sea, siento que eres una mujer, y con eso me identifico mucho. Yo nunca me detengo mucho en los momentos como tan oscuros o dolorosos, a pesar de que he tenido que hacer mis procesos y demás, pero siento que eres una mujer que se sobrepone y que logra como ir un paso adelante también y entender la vida desde ese lugar. Sí. Pero todos los procesos de florecimiento también tienen inviernos difíciles. ¿Cuál en perspectiva dirías tú que ha sido el invierno más difícil en ese proceso de florecimiento de Milena? Cuando dices, por ejemplo, lo de sanar y que eres una mujer que sana rápido, yo siento que sí soy así. O sea, lo que tú acabas de decir me identifica también muchísimo. Pero a veces me da miedo ser una persona que se niega a las cosas. Okay. O sea, que de pronto esté en un proceso de negación. Claro. Ay, no, es que yo soy muy valiente, es que a mí me va muy bien y no sé qué, y yo puedo sanar rápido, y yo salgo adelante, y yo soy fuerte, porque tal vez de pronto no, y estoy como en negación. Okay. Pero esperemos que no. O sea, a mí no, yo siento que mentalmente estoy bien, que sano, que de verdad voy para adelante, no sé qué. Momentos de invierno, yo creo... No, pues... No. Yo creo que mi época más difícil de la vida fue esa infancia con mi mamá como madre soltera, que le tocó tan duro, que fue una época tan difícil, que yo tenía que estar sola en la casa con mi hermano, que hubo tanta escasez, que yo me acuerdo que yo me gradué del colegio, yo entré a primero bachillerato con un suéter, y con ese mismo suéter me gradué de 11, tenía un roto acá. Entonces, digamos que la parte económica sí trajo un poco de pronto ese invierno a nuestras vidas, pero dentro de nuestros corazones y como hogar había un verano muy bonito. Claro. Y lo hablaban estos días con mi mamá. Mami, económicamente teníamos mucha escasez, pero éramos tan felices. Qué bueno que uno aprendiera a ser consciente de la felicidad y vivir como el presente en plenitud. De acuerdo. Con conciencia. Porque en ese momento no éramos conscientes de lo felices que éramos. Con poco. Con poco. La pasábamos buenísimo. Tú no te alcanzas a imaginar lo rico que la pasábamos con esa escasez, con ese invierno, con esa parte difícil, pero con mucha unión de corazón. Somos tres, una familia de tres, pero muy unidos. Yo también tuve que crecer en un hogar en el que me tocó ver a mi mamá en momentos en los que yo me acuerdo que hubo una Navidad en la que ella me decía, es que no tengo nada que darles. O sea, este año yo no soy mamá, no entiendo ese amor todavía, me parece que es una cosa muy loca, pero
claro, uno crecer igual viendo a su mamá como una especie de superhéroe. Sí. Y creo que eso también es una de las cosas que hace que tu personalidad y tu flor y tu proceso y cualquier adversidad que haya en el camino o lo que sea que haya pasado, igual te tengan hoy aquí, estando más vigente que nunca, reinventándote, siendo una mujer que además sale adelante con todo. Y yo te quiero dar un aplauso gigante. Ay, Juli, por muchas esa vida gracias. y ese trabajarse a uno mismo, porque también depende de uno si uno permite que esas cosas permeen lo que uno es, o si uno simplemente toma esos aprendizajes de la vida y los hace belleza y los hace parte de su historia. Sí. ¿En qué momento sentiste tú que floreciste? ¿O para ti qué es florecer? ¿Para ti qué es el florecimiento de Milena? Yo creo que mi florecimiento fue cuando yo cuando me volví la cabeza de mi hogar, de mi familia, cuando me volví la cabeza de mi mamá y de mi hermano, cuando yo empecé a ser como esa persona proveedora, esa persona que apoya, que ayuda, que empuja hacia adelante a sus seres queridos. En ese momento fue mi florecimiento, porque a partir de eso empezaron a llegar muchas más cosas buenas. Y de ahí para adelante, yo creo que todo lo que ha pasado, que incluso incluye momentos difíciles del matrimonio, que el matrimonio también es difícil. Trabajo. Entonces, llevo 10 años casada y también con mi esposo he tenido momentos duros de construcción. El empate de mi mamá con mi esposo fue durísimo. Todo eso. Dentro de las cosas difíciles que han sido cosas muy buenas. Todo ha sido bueno. Es que hay cosas muy duras en la vida. Las enfermedades son duras. La pérdida de los seres queridos es dura. Las tragedias, tantas cosas que le pasan a los seres humanos son tan duras que en medio de todo este mar de dificultades, yo he tenido una vida muy privilegiada y estoy muy agradecida por eso. Y hay que agradecer cada día. Así es. Lo que le pasa a uno, lo bueno, lo malo, es lo que lo trae a uno donde uno está. Es correcto. Mile, ¿tú sabes de flores? Más o menos. Yo también más o menos. Ahora en este podcast me estoy poniendo un poco más Después de juiciosa. casada aprendí un poquito más porque siento que en un hogar donde hayan flores hay mujer. Ajá, sí, O sea, es donde verdad. hay flores es porque hay hogar y hay mujer. Entonces, digamos que las flores en mi casa representan que yo tengo una presencia fuerte dentro de... Que estoy ahí echando ojo. Claro. Y que es mi lugar. Exactamente. Bueno, yo he empezado a estudiar un poco más, pero leyendo mucho y viéndote y también siguiéndote, pues desde siempre, encontré una flor que me hizo pensar mucho en ti, que es la cala o alcatraz. Es conocida como la flor de la valentía. Debido a su belleza única y a su capacidad de crecer en diferentes condiciones, se ha convertido en un símbolo de coraje, reinvención y poder. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero mira que la cala la voy a buscar. Cala o alcatraz, si no estoy mal, y vi en las fotos, es medio parecida a los lirios y tiene como una belleza muy hermosa. Y justamente me gustó eso porque creo que tú eres una mujer que igual siempre le da una cara muy valiente, pero muy sonriente a la vida. Sí. Y así tiene que ser. Así tiene que ser, pero eso no es gratis. O sea, eso es porque uno se ha trabajado mucho. Y muchas gracias por estar en este podcast, porque justamente lo que queremos hablar acá es que cada uno tiene su historia. No todos los procesos de florecimiento son lineales o no todos son... O ese camino detrás de los sueños nunca es igual de romántico. Muchas veces el sueño que uno tiene de pronto no era el verdadero sueño que uno quería tener. Y esas cosas pasan, pero pues acá estás tú contándonos esta historia diciendo soy una mujer absolutamente feliz al respecto, he evolucionado, he aprendido el camino y te quiero agradecer por este espacio y por estar. Ay, Juli, muchas gracias. Mucha admiración. Igualmente, es absolutamente recíproca. Muchas gracias. Y yo te tengo un regalo. Dios mío, lo necesitaba porque tengo mi apartamento desocupado. Ya que llegó hace 2 días a la capital. Llegó, como dice mi suegra, es providencial. O sea, acaba de llegar esto que lo necesitaba. Ay, muchas gracias. Una orquídea Amo porque las eres una orquídeas. colombiana talentosa. Muchísimas gracias. Ahí adentro hay un escrito que es la razón por la cual este podcast existe y a mí me gustaría que tú lo leyeras y que te quedes con lo que más resuene para ti de todo ese poema. Bueno, vamos a ver. Dice: no todos somos flores de primavera, flores de invierno y flores en los jarrones, flores chiquitas, moradas, campos llenos de girasoles, que florecen por montones y van esperando la lluvia, y otras valientes en el desierto creciendo solas con la luna. Aromáticas, selváticas,
van flotando en la marea y otras en medio del asfalto que se abren paso por donde sea. Flores en medio del cementerio para el que se va a un mejor lugar y flores de bienvenida para el que acaba de llegar. ¡Ay, qué ¡Flores lindo! para Mile, por favor! Estas son de bienvenida, muchas gracias. Para el que acaba de llegar y para el que se va a cumplir todos los sueños que le faltan. Gracias Muchas por gracias. estar Espero acá. que nos encontremos de nuevo. Así va a ser, nos vamos a encontrar en el camino. Ay, Gracias por habernos a ti. acompañado y gracias por estar acá. Chao.